Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por participar en nuestro cuarto webinar, en el ciclo webinar en el marco del primer Congreso Internacional de Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, que se celebrará este noviembre, 28, 29 y 30 de noviembre, con conferencias de instituciones internacionales, así como talleres de manera presencial. Quiero dar la bienvenida a nuestro expositor de esta noche, al magíster Paul Solís, especialista y consultor en base de datos del Ministerio de Educación del Perú. Esta noche nos hablará del tema inteligencia artificial y su aplicación en la industria metalmecánica. Le doy pase al magíster Solís. Buenas noches, magíster Solís. Gracias por participar. Gracias, buenas noches, Nancy. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de empezar, quería hacerle recordar que, como ya lo mencionó Nancy, se está a punto de, en el mes de noviembre se va a realizar un gran congreso, ¿no? Con la participación de grandes invitados, ¿no? Los días 28, 29 y 30 de noviembre, que se va a tratar una amplia temática acerca de todos los tópicos que pueden ser tratados en inteligencia artificial, ¿no? Entonces están cordialmente invitados, ¿no? Va a haber talleres, va a haber foros, ¿no? Y van a poder apreciar de primera mano, de la mano de expertos, cómo va avanzando la inteligencia artificial no solamente acá en el Perú, sino a nivel internacional también, ¿no? Entonces, quería hacerles recordar eso. Quien les habla, Paul Solís, ya me presentó Nancy. Actualmente trabajo en el Ministerio de Educación, ¿no? De cargo tengo especialista en base de datos, ya con muchos años de experiencia, en todos temas de informática, ¿no? Y más o menos desde 2017, 2018 ya viendo precisamente temas de datos y de inteligencia artificial, todo lo que es ciencia de datos, ¿no? Entonces, estamos acá todos los días aprendiendo, ¿no? Porque nadie puede decir que uno ya lo conoce todo, porque no es así, ¿no? Todos los días tenemos que aprender, aprendemos cosas nuevas, ¿no? Todos los días sale algo nuevo en inteligencia artificial y no solamente eso, sino en tecnología, ¿no? Y hay que estar actualizándose y aprendiendo, ¿no? Bueno, voy a empezar a presentar, ya, permítanme un segundito, por favor. A ver, voy a compartirles la PPT, permítanme un ratito, a ver, ¿ven? Me comentan si se puede ver, voy a poner en modo presentación. Sí se puede ver. Ya, gracias. Ya, entonces, bueno, les he hablado un poquito acerca de mí, ¿no? Aparte, bueno, también soy consultor en temas de transformación digital, machine learning, ciencia de datos, ¿no? Les había comentado. Actualmente también estoy apoyando, hay un proyecto que se está formando, y me pasaron la voz hace poquito en el Poder Judicial acerca de unas mejoras que se está haciendo y yo he sugerido ahí utilizar un poco de inteligencia artificial precisamente para no solo digitalizar los documentos, los expedientes que pueda haber en los casos del Poder Judicial, sino para hacer un análisis que dé una opinión en el Poder Judicial, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, de repente la industria privada sí ha desarrollado más, pero también en el aspecto público queremos nosotros, los profesionales que trabajamos ahí, que todo esto desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito, les voy a dar un pequeño resumen, después vamos a ver el caso de aplicación de la industria con Nancy, sí, y primero para enterarnos un poquito, perdón, un poquito de la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Y hay muchas definiciones, ¿no? Hay muchas definiciones de cómo se concibe la inteligencia artificial, ¿no? Acá les voy a comentar acerca
digamos, de las más importantes, no hay N, pero digamos las que a criterio mío pueden ser consideradas, ¿no? Tenemos que citar, por ejemplo, a la definición que hizo Alan Turing, ¿no? Que es, digamos, el padre de la computación, ¿no? Uno de los pioneros, ¿no? En hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y él lo definió más o menos así, es un parafraseo, ¿no? Como diciendo que una máquina que pueda actuar como un hombre, entonces es inteligente, en palabras sencillas, ¿no? Entonces, aparte, como saben, hay un test que hasta ahorita se utiliza en informática, ¿no? El test de Turing para ver si un algoritmo o un programa de computación es inteligente, ¿no? Hasta ahorita se sigue usando. Otra definición que también me parece interesante es que es el estudio de las facultades mentales, ¿no? Permítanme un ratito, voy a bajar esto. A ver, permítanme, para leer bien. Mediante el uso de los modelos computacionales, ¿no? Es una definición que hace Charniak y McDermott, ¿no? En el año 85, ¿no? Como verán, la inteligencia artificial no es nueva, ¿no? Ya más o menos viene de la época de los 60, ¿no? Otra de las definiciones también es que es un campo de estudio que se enfoca en la explicación y emulación de la conducta inteligente en función de los procesos computacionales, todo relacionado con la computación. Este es un poco más reciente, ya es de 1990. Y otra, esta la da Charkov, perdón, y otra es la rama de la ciencia de la computación que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente, ¿no? Esta es un poquito más reciente de Luger y Stabat, ¿no? Del 93. Y bueno, ¿cómo llegamos así a tener unos programas, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Comentarles que, por ejemplo, John McCarthy fue el primero que creó el lenguaje LIPS. Con este lenguaje yo sí lo he usado en los laboratorios de inteligencia artificial para resolver problemas, pues, como ustedes sabrán, los que ya tenemos un poquito más de edad, los problemas de rutas cortas, de árboles, ¿no? Hay unos problemas que ayudan a solucionar este lenguaje LIPS, ¿no? En la universidad, ¿no? A mí me enseñaron, ¿no? Mire, desde el año 60, McCarthy fue quien diseñó, ¿no? Luego, quien realmente comenzó a utilizar el término ya de inteligencia artificial fue en realidad Marvin Minsky, ¿no? Quien publicó un artículo llamado Hacia la inteligencia artificial, ¿no? Que también es un estudioso del MIT, ¿no? Entonces, a él se le atribuye, ¿no? Digamos, entre comillas, la autoría, por ahí van a encontrar de repente algunos autores que pueden discrepar, por supuesto, pero él fue la primera persona que comenzó a hablar acerca de inteligencia artificial, ¿no? Después, está Alan, un francés, Alan Colmenard, disculpen mi francés, ¿no? Es el inventor del Prolog, ¿no? Es un lenguaje diseñado para ayudar a resolver los problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, un poquito esto de historia nomás, porque si nos ponemos a enumerar nos pasamos toda la noche y no es la idea tampoco, ¿no? Pero siempre es importante conocer desde cuándo viene atrás, ¿no? La inteligencia artificial ha estado con idas y vueltas, ¿no? En los años 60 que empezó fue como un boom, después como que pasó la moda, ¿no? En los 90 se retomó, un poco que bajó el ritmo y ahora ustedes saben, pues con todo el tema de la tecnología, los datos, todo ha vuelto a relanzarse, digamos, ¿no? Entonces siempre es importante un poco conocer que no es de ahora, ¿no? Les quería presentar a veces hay mucha confusión acerca de qué es qué abarca toda la inteligencia artificial, ¿no? Y van a encontrar varias definiciones, pero en realidad esta es la que más se acomoda a nuestros tiempos, ¿no? La inteligencia artificial es, digamos, como ven el cuadradito blanco, o mejor dicho, el circulito verde, que agrupa la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, agrupa voz,
agrupa la ciencia de datos que viene con el aprendizaje automático, el machine learning, ¿no? Es el conjunto más grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de machine learning, también hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje artificial, perdón, de procesamiento del lenguaje natural, también estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Acá están las redes neuronales, el deep learning, como ustedes saben, ¿no? La clusterización, los modelos de clasificación, de regresión, los árboles de elección, etcétera, ¿no? Y muchas cosas más. Una gráfica que esto podría, digamos, dar un panorama, un espectro amplio de cómo más o menos viene organizado la inteligencia artificial, ¿no? Y dentro de cada uno de estos circulitos, pues es todo un mundo, ¿no? El deep learning, pues, todas las redes neuronales y las que actualmente se utilizan, por acá viene el ChatGPT, la inteligencia artificial generativa que ahorita eh, está más en boga con el ChatGPT, ¿no? Entonces, todo esto viene acá en temas de deep learning, de las redes neuronales, ¿no? Esta es otra mirada de cómo podríamos, digamos, dividir la inteligencia artificial, ¿no? Igualmente la robótica, ¿no? Siempre va a estar presente. Los sistemas expertos que ya sí se usan, ya no, antes se usaban más, ahorita ya no hay tanto más como sistemas, sino sí hay, ¿no? Pero ya no es tanto esto, yo lo he visto más o menos en los años 2000, ¿no? Aunque sí hay, pero ya no tanto. Ahora más son las aplicaciones, ¿no? Entonces, y esto me ayudan a la toma, me dan soporte a las decisiones, ¿no? Los lenguajes naturales, ¿no? Ahora se está utilizando bastante el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en lectura, por ejemplo, de comandos de voz, textos, PDFs, documentos Word, todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? La simulación sensorial es, pues, ya como ustedes saben, la vista, el tacto, acá pueden entrar las imágenes, el olfato, etcétera, ¿no? Todo lo que, todo lo que entra en el campo sensorial, ¿no? Esta es otra mirada, ¿no? Que la anterior que les presenté es un poquito más técnica, más tecnológica, esta es, digamos, un poco más natural, ¿no? ¿Sí? Esta es una estadística que me pareció interesantísima, ¿no? Es miren, del año del 2019, ¿no? Las empresas que usan, las empresas líderes en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Ustedes pensaban que el año 2019 era Google? No, miren, era Microsoft, ¿no? De ahí viene IBM, viene Samsung, Qualcomm, los procesadores, ¿no? Google también, ¿no? Viene Philips, Siemens, las transnacionales, ¿no? Sony, Intel y Canon, ¿no? Y esto se puede medir, por ejemplo, por las patentes, ¿no? Las patentes que han sacado estas organizaciones, estas empresas, ¿no? Y miren, estamos hablando del año 2019, ¿no? Microsoft en esa época tenía como 18.000 patentes en inteligencia artificial, ¿no? Era en esa época la que más patentes había tenido en inteligencia artificial, ¿no? Y estamos hablando ya del año 2019. Yo les comentaré que, por ejemplo, yo por la expertise que tengo y haberme dedicado años en, en base de datos a Oracle, por ejemplo, yo les comento que Oracle desde el 2010 ya usa inteligencia artificial, ¿no? En sus algoritmos. El principio de Oracle, eh, porque es una de las mejores bases de datos, ¿no? En discusión me pueden discutir, muchas personas me pueden argumentar que SQL, ¿no? Pero en cuanto a rendimiento, Oracle, no, hablando de más o menos data, eh, sin entrar a Big Data todavía, ¿no? Oracle tenía la peculiaridad, la particularidad de trabajar todo en memoria, ¿no? Todo lo trabajaba en memoria, no bajaba disco duro porque cuando Oracle se gestionaba solo por memoria, ¿no? No en disco, porque ustedes saben que cuando baja disco demora más, ¿no? Entonces, Oracle fue los pioneros en, por ejemplo, utilizar el optimizador de consultas, todo eso era ya con inteligencia artificial, ¿no?
Ahora, en el 2019 ya había salido la base de datos autónoma, donde ya prácticamente no se necesita un administrador de base de datos, ¿no? Y que fácil solamente se autoadministra la base de datos, ¿no? Eso era, yo les hablo de la versión 2019, ¿no? Que ya no la vi, ¿no? Pero bueno, ¿no? Siempre las empresas tecnológicas ahí, ¿no? Eh, algunas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? De las más utilizadas. Esta estadística también es del año, a ver, permítanme, acá, del 2016 al 2025, ¿no? Lo que se espera, ¿no? Y como pueden ver acá, el reconocimiento de imágenes, bastante utilizado, ¿no? Clasificación, etiquetado, los algoritmos para trading, ¿no? La mejora en procesamiento de datos de pacientes, ¿no? Predicciones, sobre todo, ¿no? El mantenimiento predictivo que se hace bastante en la industria, por ejemplo, en aviones, ¿no? La fábrica Rolls-Royce ya usa, pues, sensores para medir el desgaste de las piezas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y te van sugiriendo para que tú hagas el mantenimiento predictivo, ¿no? Ya no te dicen, por ejemplo, cada 5.000 o cada 10.000 kilómetros o millas, como tú lo quieras llamar, sino es de acuerdo al uso, ¿no? Entonces, ya imagínate si tú tenías cada 5.000 kilómetros que gastar, ¿no? Y de repente 5.000 kilómetros tú lo haces en 5 años, ¿no? Entonces ya no vas a gastar eh, tanto, ¿no? Hasta que llegues a los 5 años, ¿no? Entonces es un ahorro bastante significativo en la industria, como ustedes saben, ¿no? Otro es la identificación, clasificación y seguimiento de objetos, ¿no? Que también tiene que ver con imágenes. Consultas escritas sobre imágenes, ya un poco orientado a la parte médica, ¿no? Donde ahorita, por ejemplo, ya el chat, por ejemplo, el chat GPT en las últimas versiones ya estaba creando hasta imagen, ¿no? Armaba PPTs y todo, ¿no? Reconocimiento automático de características geofísicas, ¿no? Se utiliza también bastante, pues, en temas de minería, como ustedes saben, ¿no? Bastante se utiliza ciencia de datos, inteligencia artificial para poder eh, ayudar, ¿no? Ayudar justo la vez pasada estaba conversando con unas amistades que trabajan en campo de mina y, por ejemplo, ya ahí en Tajo nos contaba una persona, una experta que dice que ahí en Chile, sin ir muy lejos, ¿no? Ya los camiones eran tripulados en forma autónoma, ¿no? Ya no había chofer, ¿no? Por el hecho de que a veces es muy riesgoso, sobre todo en Tajo, ¿no? Nos comentaba, ¿no? Cómo ha avanzado, ¿no? Distribución de contenido de las redes sociales. Ustedes saben que Facebook, todas las redes sociales nos están siempre monitoreando, se están contando los clics, dónde hacemos clic, en qué parte de la pantalla para tener nuestro perfil, digamos, de navegante, de visitante, de usuario, ¿no? Para sugerirnos contenido, publicidad, etcétera, 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 ¿no? Así que ya estamos inmersos en ese mundo también, ¿no? Esta estadística también me parece interesante saber dónde es que se invierte más, ¿no? En inteligencia artificial, ¿no? Si bien es cierto, ya eh, es una proyección al 2023, ¿no? Miren, Estados Unidos siempre está a la vanguardia, 248 en miles de millones de dólares, ¿no? Pero China no está muy lejos, ¿no? Ya casi está, bueno, un poquito más de la mitad de ahí, seguido con Gran Bretaña, que está pero sí rezagado, ¿no? 18.000. De ahí sigue Israel, miren, Israel en 10.000 millones. Canadá, la India, miren cuánto invierte la India, 7.7 miles de millones, o billones, como quieran llamar. Singapur también, miren, 4.7 millones.
Singapur es por la tecnología, ¿no? Porque es una fábrica del mundo también. Y Corea, ¿no? Corea también 5.6. Llama la atención que la India está entre los países dentro de los, digamos, en el rango de los países europeos que más invierten, ¿no? Aunque no, India no es un país europeo, ¿no? Pero miren todos los fondos que destina, pues, para investigación, ¿no? O invierte, ¿no? Esta es otra mirada más o menos cómo ha ido creciendo la inversión en inteligencia artificial, ¿no? Miren, el 2015, ¿no? Más o menos 12 puntos en miles de millones, 12.75 billones, si quieres llamarle. El 2016 subimos a 17. El 2017, miren ese salto, 44, de 17 a 44 billones. El 18 se estancó, el 19 volvió a subir un poco, el 2020 sí, miren, en pandemia, mira prepandemia cuando 67 billones, ¿no? Y el 2021 saliendo de pandemia, miren, 93.50 billones, ¿no? O miles de millones, como quieras llamar, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, cada vez se invierte más en inteligencia artificial, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los datos, las cifras del gobierno, ¿no? ¿Y cómo estamos en América Latina, no? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? Este, este cuadrito me pareció bien interesante. Cómo eh, la inteligencia artificial no genera más riqueza o menos riqueza, ¿no? Como valor agregado, ¿no? Miren, por ejemplo, en Estados Unidos, sin la inteligencia artificial sería solo 2.6, pero con inteligencia artificial el Producto Bruto Interno o el agregado bruto crece, ¿no? Miren, estamos, Estados Unidos a 4.6, en Chile igual, en Chile también, ¿no? Sin inteligencia artificial 3.5, con inteligencia artificial 4 es una décima más casi, ¿no? En Colombia de 3.7 sin inteligencia artificial, no, 4.5, casi una décima, perdón. En Perú, miren, de 3.2 pasaríamos a 4.2, ¿no? Y así, miren, ¿no? Entonces, ¿hay una diferencia o no? Con el uso de la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Miren, en Finlandia, de 2.1 a 4.1, son 2 puntos porcentuales ahí, ¿no? Miren, en Reino Unido también, ¿no? Es bastante. En España, Japón, ¿no? Y algo que me pareció importante también acá, miren, la cautela o temor al cambio, dice, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando se le pregunta en la parte derecha acá, ¿usted viajaría, no, por un vehículo tripulado por un robot? En Chile, el 43% dice que sí, en Paraguay menos, en Perú, a ver, con 27% sí se subiría a un carro tripulado por un robot, ¿no? Y en Nicaragua, no, dice uno no, 1% nomás, ¿no? En Bolivia, ¿no? Miren, interesantes las estadísticas, ¿no? Pero miren cómo ya se está midiendo el impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, en los PBIs, ¿no? ¿Ya? Y un poquito para comentarles quiénes son las empresas, los perfiles, mejor dicho, de las empresas que más se dedican a la inteligencia artificial, ¿no? Perdón. La ingeniería de sistemas no computacionales, normalmente es el equipo que hace los desarrollos, ¿no? Ciencias de la computación también, ciencias de datos, ¿no? Doctorado en ciencias y astrofísicas, ingeniería informática, matemáticas aplicadas, no, es más que nada ciencias, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Por grado en machine learning, ¿no? Como ustedes ven, todo es ciencia, ¿no? Pero miren, por ejemplo,
acá me pareció, a esto les quería mostrar. Lingüística, miren, lingüística está en el 10%, ¿no? Física, que es ciencia también, pero lingüística, miren, se coló por acá, se coló por acá, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? A lo largo de mi carrera he visto que mucha gente que se dedica a la ciencia de datos, a inteligencia artificial, tiene muchas formaciones, ¿no? O mejor dicho, el campo de donde proveen es bien variado, ¿no? Yo conozco administradores, conozco hasta un contador, médicos, biólogos, químicos que se dedican en medicina bastante avanzado, ¿no? Hasta también me he topado con psicólogos, ¿no? Sociólogos, por el hecho de analizar datos, o sea, no se puede decir que la inteligencia artificial exclusivamente es para ingeniería de informática o de sistemas, ¿no? Sino es multidiverso, ¿no? Ahora, esta pregunta, ¿no? Seguro va a quedar ahí, ¿no? ¿Te preocupa que la inteligencia artificial te reemplace en tu trabajo? Hay ciertos temores, ¿no? Hay ciertos temores. A veces es por desconocimiento, pero a veces hay algunos estudios que dicen que algunas profesiones sí van a desaparecer por el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, gran parte de eso lo conversé con algunos abogados, ¿no? Y decían que la inteligencia artificial te va a preparar los papers para que tú ya, digamos, puedas hacer algunas ediciones, ¿no? Entonces, pero obviamente es una parte, no es todo, ¿no? Pero miren que hay bastante temor, ¿no? En la India, donde que se utiliza bastante inteligencia artificial, ¿no? En España también, miren, de los más desarrollados, ¿no? Australia, China, en Estados Unidos, más del 50%, ¿no? El Reino Unido y Dinamarca, ¿no? Pero llama la atención India, que es el país que más desarrolla, uno de los que más invierte en inteligencia artificial, también es el que más temor tiene, ¿no? Y esto es una estadística de este año, ¿no? Del 2023, ¿no? Y bueno, acá quería comentarles un poquito, no todas, porque hay todos los campos, en realidad ya, como ustedes saben, tiene aplicación la inteligencia artificial, pero algunos he seleccionado para darles algunos ejemplitos, ¿no? El diagnóstico de imágenes, ¿no? Predicción de enfermedades. Yo les comentaré que hace poco estuve participando en un evento de la PCM donde se está trazando el marco normativo para el uso de la inteligencia artificial acá en el Perú a través de la Secretaría General de Transformación Digital, una de sus divisiones, ¿no? Donde se está dando los lineamientos para el uso de la inteligencia artificial en el Estado, ¿no? De ahí conocí las iniciativas que tiene el MINSA, ¿no? Y tiene déjenme decirle que hay muchas iniciativas. Yo estaba conversando con un médico, con un doctor, y él nos hablaba de que estaban en un proyecto, por ejemplo, donde, por ejemplo, ustedes saben que cuando uno va a un juzgado y le piden ¿cómo se llama? Un certificado legal si te han herido, te han golpeado, no hay una prueba que tienen que realizarte. Nos comentaba el doctor que se estaban preparando ya un proyecto donde con las fotos de tu celular, nomás sin que el médico te examine, eh, estaba preparando un proyecto para que bajo ciertos lineamientos, limitaciones, el algoritmo te pueda dar si es que tú habías sido violentado o habías sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, nos decía esto el médico porque dice que la precisión del médico, cuando hace, digamos, este reconocimiento, porque como ustedes saben, pasa horas, te golpean y ahí mismo no se te pone verde, negro, ¿no? Y pasan horas hasta que, hasta que pueda ponerse de esa coloración piel, todo, ¿no? Y que digamos,
la certeza del médico no era tanto como se espera, ¿no? Y se habían hecho pruebas donde los algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning y de detección de imágenes habían tenido mejores resultados, ¿no? Bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, hay un buen avance, ¿no? Bueno, en agricultura también es bastante difundido, como ustedes ya saben. A mí me convocaron alguna vez para apoyar en un estudio acerca del genoma de la papa en el instituto que está en el de la Universidad de la Agraria, ¿no? Como ustedes saben, tiene un instituto que estudia las semillas, ¿no? Y querían ver cómo, con detección de imágenes, cómo eran las variaciones digamos, de este genoma, ¿no? Para tratar en los bancos, ¿no? Como ustedes saben, ahí el instituto desarrolla bastante todo esto, ¿no? Entonces, ya yo les hablo de hace algunos años, ¿no? ¿En qué más que nos ayuda, ¿no? En la predicción de los cultivos le he puesto así porque, por ejemplo, hay algoritmos que uno puede ingresarle muchos datos y puede ver condiciones del clima, del suelo, el agua, la salinidad, los compuestos químicos, etcétera, 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 para ver cuándo la sequía, todo el tiempo, la temperatura, cuándo es la mejor cosecha, la mejor producción, ¿no? Etcétera, etcétera. Se puede hacer eso, ¿no? La robótica también está acá pues entrando bastante, ¿no? En banca y finanzas yo les comentaré que no tengo el gusto de conocer mucho esta industria, pero sí por ahí me he topado en algunos casos, pero sí les comento que por la inversión que hacen, es una industria bastante desarrollada, yo diría de las más desarrolladas. Los bancos invierten un montón de dinero en detección de fraudes, ¿no? En cartera de riesgo, en la banca personalizada, por ejemplo, ¿no? Te hacen un estudio de todos tus hábitos de consumo y te sacan una tarjeta preferencial para ti, ¿no? Entonces, si eres un cliente riesgoso, caes en la cartera, en un nivel, te penaliza el sistema solo, ¿no? Detección de fraudes, ¿no? Por ejemplo, si tú vives y a mí me pasó esto, ¿ah? Es verídico, chicos. Yo, por ejemplo, yo quise hacer una compra en el extranjero, ¿no? Aprovechando nuestro Cyber Day, ¿no? Yo les comento que quería comprar una computadora, una HP en Estados Unidos, me acuerdo, el año pasado, creo fue esto que hacen en Estados Unidos, el Black Friday, animado porque salía mucho más barato que hasta contraerla acá, ¿no? Y yo hago la compra, todo, pero me dejaron hacer la compra y el sistema de HP me bloqueó que pensaba que era fraude, ¿no? Entonces, hasta eso, ¿no? Miren, o sea, si yo vivo acá en Perú, ¿no? ¿Qué haces tú comprando en Estados Unidos, ¿no? Esa fue digamos, al final, después de averiguar y hacer todo el trámite con la tarjeta, con Visa y todo, me dieron esa respuesta, ¿no? Que no, usted vive en Lima y por tema de detección de fraude le ha rebotado el sistema de HP, ¿no? Entonces, eso, chicos, ¿no? En banca está bien, bien desarrollada la cosa, ¿no? Gestión de riesgos, hay de riesgos, se utilizan toda la tecnología había por haber, ¿no? Se automatiza procesos, etcétera, 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 ¿no? Hay frameworks para banca y finanzas, para el uso de datos. Uy, es todo un mundo, ¿no? No lo conozco, les comento, no lo conozco mucho, pero sí me he topado, ¿no? En la industria en general, en la industria en general, ya la industria manufacturera, pueden llamarle, ¿no? La robótica siempre está presente, ¿no? La automatización de procesos, ¿no? Con los RPA o algún otro programa que tú puedas ahí, utilizar, ¿no? Yo le he puesto acá, no mejora el proceso, sino apoyo en la mejora del proceso. Y le voy a explicar más ratito, en un minutito, el contexto de eso, ¿no? En la educación también
está bastante presente, está casi está en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, ya se hacen predicciones, ahorita les voy a comentar un caso de lo que hacemos nosotros en el Ministerio de Educación, realidad aumentada, ¿no? Hay clases virtuales en diferentes idiomas, no necesitas tú este, que no sepas inglés para escuchar una clase, ¿no? Y acá les quería comentar algunas iniciativas de lo que estamos haciendo nosotros en el Ministerio de Educación, ¿no? Hay una, hay una serie de iniciativas que tenemos, pero les voy a mencionar dos, ¿no? Que por ejemplo ya nosotros estamos utilizando técnicas de Machine Learning para hacer predicciones en cuanto a la interrupción, ¿no? De los alumnos, ¿no? En la educación superior, le hablo de, yo pertenezco a un área que es de la educación superior, pero la educación básica también la hace, ¿no? La básica, o sea, primaria, secundaria, la que conocemos, ¿no? Donde nosotros podemos predecir qué alumno, digamos, tiene mayor probabilidad de dejar sus estudios, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque el gobierno designa unas partidas a las universidades, hablando de las universidades públicas, ¿sí, chicos? En las universidades públicas designan unas partidas donde, por ejemplo, se hacen los costeos por estudiante, ¿no? Y que la universidad tiene que invertir en ese estudiante, ¿no? Pero al ver interrumpido ese estudiante sus estudios, ¿qué pasa? Al año siguiente, la universidad, entre comillas, es penalizada por no haber ejecutado esos gastos, ¿no? Entonces, se le genera todo un problema a la universidad porque, digamos, cuando son poquitos, uno, dos, tres, no se ve mucho la diferencia, pero imagínense en la etapa COVID que sí la deserción de repente ha sido un poco mayor de la esperada, ¿no? Entonces, es que normalmente el Estado funciona así, tú no gastas, si te dan 100 y tú gastas 50, al otro año el mes ya no te da 100, te da 50 o 51 o 52, ¿no? De acuerdo a lo que te toca. Eso le genera un gran problema a la universidad, ¿no? Entonces, porque cada vez ve recortados sus ingresos, ¿no? Y imagínense eso aunado a veces a una mala gestión de no poder hacer los gastos, o mejor dicho, las inversiones en cuanto al sistema de calidad de enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Y otra cosa que nosotros también estamos utilizando es el uso del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, algunos, les voy a mostrar acá algunas labores, ¿no? Donde yo trabajo, se hacen, entre comillas, más o menos manual, porque no tenemos sistema para todo, ¿no? Entonces, hay unos Excel que se trabaja y se necesita a veces analizar esos Excel porque se hace llamadas, tenemos como una especie de equipo que hace llamadas, seguimiento a las universidades en el apoyo de recojo de información, sobre todo para un sistema, y entonces el equipo está que llama, está a veces la universidad tiene muchos problemas, ¿no? Entonces queremos analizar y clasificar, ¿no? Esos problemas. Voy acá para más o menos ilustrarles qué es lo que... a ver, vamos a compartir esto, creo que no lo he compartido. A ver, vamos a compartir esto. A ver. Vamos a compartir. Permítanme un segundito, por favor, voy a compartir qué es lo que les quiero mostrar. Ya. Miren, por ejemplo, nosotros voy a agrandar un poquito. Este Excel es como un seguimiento que se hace, ¿no? Entonces acá hay mucha información, ¿no? Y toda esta información a veces no la utilizamos, ¿no? Y acá hay información valiosa que, por ejemplo, podría darnos algunos indicadores de repente qué universidad es la que hay que prestarle más atención, ¿no? Y de repente otras no, ¿no? Entonces, para un poco nosotros podamos organizarnos, porque no somos, tampoco que seamos un batallón, somos un equipo reducido y hay que tratar, como siempre, de optimizar los recursos, ¿no? Entonces,
sí nos interesa, por ejemplo, saber qué universidades son las más cumplidas. Entonces, digamos, para destinarle un poquito de menos recursos y de repente las que son más incumplidas, hacer un poquito mayor de esfuerzo, ¿no? Entonces, esto, miren, esto hay que utilizar este procesamiento. Estamos empezando a trabajar en esto, les comento, ¿no? Como es lenguaje es un poquito más pesadito, pero ya estamos trabajando en esto, ¿no? Y también automatizamos pues todo lo que podamos hacer con Python, ¿no? Subir a servidores, ¿no? Ya tareas automatizadas, ¿no? Con Python en los servidores, ¿no? Y bueno, esto es lo que hacemos. Y ahora sí les voy a presentar el casito que les quería compartir así brevemente nomás. Les voy a explicar, permítanme. Ya, este es a ver, voy a compartir. Vamos a compartir rapidito. Estamos acá. Te los comparto a ver en Python para que vean ya no tan teórico, sino cómo se aterriza todo esto. ¿Ya? Este es un caso que hace un par de añitos, un poquito más, estuve apoyando en una industria metalmecánica, metalúrgica, y vimos un proceso productivo, ¿no? Esto es más o menos cómo funciona el proceso productivo, ¿no? Son unas calderas, unos hornos que buscan, ¿cómo se llama? Buscan fabricar, por ejemplo, caños, argollas, pernos de metales, de bronce, de estos de cobre, de estos materiales, ¿no? Y acá hay toda una fundición, ¿no? Todo un proceso productivo que entra en las calderas, ¿no? Hay que conocer el proceso para entender y cómo se organizan los datos, ¿no? Entonces, todo esto va a decantar al final en un producto, ¿no? ¿No? Entonces, todo eso hicimos en un trabajo, ¿no? Y donde lo dividimos en fases como normalmente se hace un proyecto, ¿no? Primero, entendiendo el problema, hay que ver los datos que se tenían, ¿no? Había que tomar muestras, ¿no? De repente acá lo pueden ver en una línea que es sencillo, ¿no? Pero llegar a estos archivos, ¿no? Tomar muestra, un proceso también, ¿no? Y acá viene un poco ya más la parte técnica donde ya hay un preprocesamiento de datos, como dicen, ¿no? Hay una exploración ya estadística, y esto ya es un poco más técnico, ¿no? Donde comenzamos a ver los parámetros, las variables del proceso productivo, ¿no? Esto tiene que ver con el control de calidad, ¿no? Cuál era la finalidad? La finalidad del estudio era que nosotros apoyemos en el control de la calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, como ustedes saben, es un proceso productivo y la calidad tiene que ser la mejor, la más óptima, ¿no? Entonces, se estaba buscando de cómo mover esas variables, ¿no? Cómo mover esas variables sin que afecte la calidad del producto, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las variables es el horno, el día, el mes, que al final no van a contar, ¿no? La aleación, ¿no? El tipo de carga, la colada, el turno, la fundición, las temperaturas, porque hay un horno, ¿no? La temperatura, estas son las variables, el peso, todo, ¿no? Y eso me va a dar una eficiencia, ¿no? Entonces, la idea era que esa eficiencia, así uno mueva las variables, no se vea afectada, ¿no? Entonces, en eso consistía el estudio, ¿no? Ojo que esto no es una mejora de proceso, sino era un apoyo a cómo mejorar este proceso, ¿no? La ciencia de datos no es una metodología para mejora de procesos. Lo que sí te va a ayudar es a dar una herramienta para que tú tomes una decisión en cuanto al proceso. Eso sí, pero no es una metodología como el Lean Six Sigma, de ese tipo que sí es propiamente para mejora de procesos, ¿no? Entonces, luego de esto, del análisis de todas las variables, lo que se encontró, ¿no? Hay una limpieza, ya cosas técnicas de acá que se ven en ciencia de datos, ¿no?
quiero mostrarles acá ya los resultados. Se hizo gráficos, ¿no? Para el análisis de cada variable, como los histogramas famosos, ¿no? La distribución de cada variable, ¿no? Tratando de asegurar que que la mayoría o casi todas las cuantitativas tengan una distribución normal, como manda, ¿no? La densidad se analizó de las distribuciones, la relación entre las variables, ¿no? Entonces, y llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que algunos, miren, algunas variables o algunas características tienen mayor importancia que otras, con algún algoritmo, ¿no? El tiempo muerto incide bastante, el tipo de carga, la temperatura, la escoria también, y los que menos influyen en este proceso son estas variables, ¿no? El total análisis clínico, químico, el número de colada, media tocho y el responsable. Por ejemplo, eso es bajo un enfoque, ¿no? Y acá comenzamos a hacer las predicciones, ¿no? Y entonces estábamos en un margen de error de 0,93, ¿no? Y las predicciones más o menos en un 94, ¿ya? Entonces, o sea, estábamos aceptablemente bien, ¿no? Un 94%, ¿no? Del total, ¿no? O sea, según los cambios que se podía hacer, o sea, no se iba a ver afectado, ¿no? ¿Y cuáles eran los cambios? Por ejemplo, podíamos de repente prescindir de estas variables, las tres últimas, ¿no? Porque no iban a afectar el modelo, ¿no? Más adelante en el caso dice, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos, ¿no? Había que ver si el modelo era confiable, ¿no? Se probó con otro algoritmo también, ¿no? Y las predicciones también estaban por ahí, en 94, ¿no? Y mejoró el R, este es un caso de regresión lineal, ¿no? Se probó otro escenario, quitando algunas variables, ¿no? Y acá con otro algoritmo se ve la importancia de las variables, ¿no? Entonces, eso hicimos, ¿no? Y al final se tomó la decisión, ¿no? De retirar algunas variables, ¿no? O sea, de mover, qué me dijo este análisis, ¿no? Con ciencia de datos que, por ejemplo, mi proceso productivo no se había afectado si, por ejemplo, el responsable ya no era un doctor, sino de repente era un instituto, que el horno de repente podría rotarse del uno, 2 o 3 o trabajar uno, ¿no? Y que el tipo de aleación en realidad no importaba mucho, ¿no? Eso nos dio, y la alta dirección ya tomó algunas decisiones, ¿no? Con respecto a lo que los datos le alcanzaban, ¿no? Los datos le proporcionaban, ¿no? Y esto fue básicamente lo que se hizo. Es una parte, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente esta es una parte del estudio, ¿no? ¿No? Entonces, esto es cómo se aterriza eso, ¿no? Cómo yo puedo poner inteligencia artificial en mi proceso productivo, ¿no? Hay muchas formas de poner, esta es una de tantas, ¿no? Esta es una de tantas que digamos que en un proceso productivo sí me podría servir, ¿no? Entonces, con eso concluyo, Nancy. A ver si hay alguna consulta de los asistentes. Sí, muy interesante su webinar, Magíster Solís. Si las personas, si los asistentes tienen alguna consulta o pregunta, pueden hacerla. En el chat tenemos una pregunta. Dice, ¿qué metodología uso para el ejemplo que acaba de explicar? Nos vemos. Ya. Sí, hay una metodología, bueno, que en realidad es que es como una mistura de dos, ¿no? Que se llama la KDD con la CRIS, CRIS SD, algo así, ¿ya?
para explotar, explotar el proyecto de ciencia de datos, ¿no? Esta metodología me permite utilizar, o mejor dicho, fasear, poner por fases, ¿no? Un proyecto, ¿no? Donde está la fase de entendimiento, por eso más o menos ven en la, les voy a presentar, por eso ven un poquito acá, permítanme. Hablando de ciencia de datos, ¿no? Permítame, por eso se ve acá un poquito de esto. Por eso se ve las fases, ¿no? Que está acomodado un poco a esa metodología, ¿no? Una vez entendiendo el problema, recopilando los datos, ¿no? Haciendo el preprocesamiento, procesamiento, transformación, la retroalimentación y los datos, ¿no? Es el KDD y el CRIS de, algo así es, ¿sí? Tenemos ¿Alguna otra consulta? tenemos otra Sí, consulta. Dice, ¿podría explicar esa diferencia que dijo del machine learning y lo de procesos de mejora? ya, ajá, sí. El Machine Learning es en realidad el aprendizaje automático, ¿no? Y el aprendizaje automático yo lo puedo, digamos, encamisar, mi PPT, perdón. A ver, acá voy a presentar, para no hablar así ahí está, ¿ya? Este es el aprendizaje automático, ¿no? Yo lo puedo, acá el aprendizaje automático, digamos, me ayuda, ¿no? A resolver algunos tipos de problemas. Clasificación, regresión, ¿no? Y hay otro que es el aprendizaje profundo, que también entra acá, ¿no? Entonces, y la mejora de procesos es otra cosa, ¿no? La mejora de procesos puede utilizar estas técnicas, como ya hemos visto, porque la mejora de proceso tiene que ver con entrada de datos, tiene que ver con digamos, un flujo BPM, ¿no? Puede haber, ya no son dos procesos, sino juntamos en un solo proceso, puede haber un cambio digamos, de propietario del proceso. Estamos hablando digamos, de otro ámbito, ¿no? Otras características. En cambio, acá el tema de Machine Learning ya es mucho más específico a solucionar problemas, por ejemplo, de regresión, como hemos visto, calcular una eficiencia o de repente clasificación o decir, esta imagen le pertenece a esta persona, sí o no. No, pero eso no es una mejora de proceso, ¿no? A veces yo me he topado con personas o sea, se puede entender que como herramienta que me ayuda a mejorar, sí, pero no mejora el proceso. O sea, no mejora el proceso directamente como una metodología Lean Six Sigma, pero sí es una herramienta que yo puedo tomar para la gestión de algún tema puntual, por ejemplo, eh, una clasificación, ¿no? Entonces, no es lo mismo mejorar una clasificación que mejorar todo el proceso, ¿no? Entonces, a eso iba un poquito lo que yo les comentaba. ¿Quedó claro? Eh, sí, hay otras más preguntas. Dice, ¿por qué uso Python para el problema que desarrolló en la conferencia? ¿Por qué uso Python Ah, para el problema? Sí. eh, sí, normalmente, bueno, puedes utilizar pues ahí normalmente les comentaré que Python creo que tiene como el 80% del monopolio del uso para inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como es el más usado, también lo uso, ¿no? Pero también he usado R, ¿no? Así que no hay problema, lo pueden hacer. Ahora hay Julia, hay varios lenguajes que pueden utilizar, ¿no? No hay ningún problema. Solo, bueno, temas de uso, ¿no? Pero se puede utilizar otros problemas, otros lenguajes sin ningún problema, ¿no? Una siguiente pregunta es, ¿qué tal el C++? ¿Se puede usar también para la inteligencia artificial? El C++, particularmente yo no lo he usado. Lo que pasa que los lenguajes ahora son mucho más
Eh, digamos, los orientados a inteligencia artificial son mucho más versátiles que a veces el C++, ¿no? El C++ es un poquito más duro, ¿no? No conozco muchas de las librerías. Yo sí programé C++ hace muchos años, pero ahora más, ahora lo bueno es que todo es compatible, ¿no? Yo desde la base de datos SQL, SQL se le puedo llamar código de Python, código de R, desde Power BI también, desde el Visual Studio, o sea, yo ya no me preocuparía en que me enfoco en este lenguaje, no, sino ahora todo es compatible, así que no le vean por el restrictivo del lenguaje, sino más bien que todo se puede juntar, ¿no? Y la última pregunta sería, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial en el procesamiento de imágenes satelitales? ¿Tiene ejemplos prácticos del uso de IA en el sector espacial nacional o internacional? Miren, yo tengo ahí, la vez pasada me convocaron para un proyecto, ya, bueno, fue una convocatoria que no se dio, pero era para una mina donde esta mina utilizaba imágenes satelitales, ¿no? ¿Por qué? Porque hacía estudios, ustedes saben que la mina, eh, hacer un hueco en un lado no es tan barato, ¿no? Entonces, la mina estudiaba el suelo geográficamente, como ustedes saben, los que son de minas lo saben, ¿no? Pero también era una mina grande, ¿no? Que hacía los estudios así con imágenes de satélite, ¿no? Y hacía diagnósticos de imágenes con, digamos, para dar una proyección de que de repente en cierto punto, cierta localización, hay más probabilidad de encontrar algún material que le interesa a la mina, ¿no? Eso ya se usa, ¿no? Inclusive también en parte de ese proyecto había un proyecto donde eh, en la mina se quería implementar una solución que me ayuda a detectar un movimiento sísmico antes que suceda, pero no con días, ¿no? Sino con segundos, así como se hace, ¿no? Entonces, con soluciones de Big Data que monitorean el movimiento de la Tierra, todo eso, así también era, ¿no? Así que sí los he visto, yo no he trabajado personalmente, pero sí, por tema de consultoría les comento que sí he visto cosas así, ¿no? Bien, y la última pregunta, bueno, ahora sí la última pregunta, ¿el uso de Zapier con ChatGPT es recomendable para automatizar procesos o qué otros programas recomienda para la automatización? A ver, muy buena pregunta. Hay algunas restricciones para el uso de lo reciente que está saliendo en inteligencia artificial. Chicos, todo tiene un margen de error, ¿ya? Las primeras versiones de IA, de ChatGPT, yo lo he probado y no eran tan buenas. Ahora ha mejorado, ¿ya? Pero todavía está en una etapa de madurez, ¿no? Si bien es cierto, es una gran ayuda, he visto que hace hasta PPTs, ¿no? Por supuesto, pero no es 100% infalible, ¿no? No hay en tecnología, no hay sistema infalible, los bancos se caen con toda la inversión que hacen, ¿no? Los hackers pueden entrar a los sistemas, ¿no? Así que la recomendación es que la usen, sí, pero teniendo en consideración que puede fallar, ¿no? O sea, cuando hacemos predicciones, ¿no? Oye, ¿estás 100% seguro que va a pasar? El algoritmo me va a decir que tienes el 80% de probabilidad de que pase. Decides, ¿no? ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿No? Entonces, estaba saliendo la nueva versión de ChatGPT con generación, la inteligencia artificial, mejor dicho, generativa, pero todavía, la verdad, chicos, estamos en desarrollo, ¿no? Todavía se está mejorando, todavía está en pleno proceso de maduración, ¿no? No podríamos decir que ya es 100% confiable, ¿no? No se puede decir. No se puede, eso no te podría asegurar. Creo que nadie te puede asegurar eso.
Muy bien. Muchas gracias, Magíster Paul Solís, por participar en el cuarto webinar, con el tema muy interesante, por cierto, inteligencia artificial y su aplicación en la industria metal mecánica. Em, Quiero Gracias, Nancy. compartirles, muy bien, muchas gracias. Sí. Quiero compartir que visite nuestro congreso, que se dará este 28, 29 y 30 de noviembre. Pueden visitar nuestra página web, que lo pueden encontrar en la publicidad que se ha repartido en el chat. Muchas gracias, Magíster Solís, por su participación. Gracias. Gracias, gracias, Nancy. Gracias a todos. Buenas noches con todos. Ya,